Bienvenidos a la tercera lección y empezamos con este tema que es la relación de Dios. Ya hablamos de la palabra es el mensaje, el medio que utiliza Dios para llegar al hombre y para que el hombre lo conozca, es la forma en que Dios se revela al hombre. Encontramos el otro punto importante que era el oír, el creer, el arrepentirse y el convertirse al Señor. Esto nos va a llevar a un punto del cual se llama la relación de Dios. Esto lleva y dice, sí, Dios conoce la mente y el corazón. Cuando mira un corazón arrepentido y humillado, extiende su misericordia para el perdón de sus pecados por su sacrificio en la cruz. Es decir, que el pecador que se arrepiente de corazón mueve a Dios a la defensa suya. Ejemplo, el hijo pródigo. Dice la palabra de Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Sobre esta base vamos a llevar y a continuar sobre estas clases bautismales. ¿Sí, señor? ¿Sí? ¿Preguntaban algo? No sé poner el audio. Entonces, continuamos. Entonces, en esta relación de Dios con el hombre, encontramos que Dios quiere tratar con el hombre de una forma muy importante. ¿Cuál es la forma importante que Dios quiere tratar con la vida del hombre? Y es que el hombre tenga un genuino arrepentimiento. Esta parte que les quiero marcar aquí, del cual es importante. Un corazón arrepentido. Y esta otra parte, humillado. Estas dos cosas que estamos mirando, estas dos opciones que estamos mirando aquí, es lo que Dios quiere con el hombre. Que el hombre viva y entienda para qué me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un amuleto. El bautismo no es un amuleto que me va a dar a mi vida como un inmortal. No. El bautismo lo que me va a ofrecer a mí es el perdón de mis pecados en Cristo Jesús. Por eso, cuando miramos un ejemplo de esto, el hijo pródigo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque él está mostrando un genuino arrepentimiento. Reconoce que lo primero que reconoce, dice, he pecado contra el cielo, no contra mi papá, ¿sí me entiende? Sino contra el cielo. Primeramente he pecado contra Dios por hacer lo que hice, ¿sí? Y vuelve, deja ese mundo perdido donde estaba y se vuelve donde su padre. Ese genuino arrepentimiento es el que uno debe llegar a entender para qué me quiero bautizar. Si pienso que el bautismo es para un amuleto de que no me voy a morir y me voy para el cielo, eso no es así. Si no lo hace como es, no habrá ninguna resultado de lo que es el acto bautismal. Por eso el Señor dice ahí, yo soy el que borro tus rebeliones. Si yo voy a que me borre mis rebeliones, yo tengo que ir al que es el único que puede borrar mis rebeliones, que es el Señor Jesucristo. Ahora continuamos aquí en esta segunda parte, el bautismo. Muchas preguntas podrán haber oído ustedes y el por qué se tienen que bautizar así. Yo en mi iglesia me bauticé de tal forma, a mí me bautizaron así, a mí me bautizaron desde pequeñito, a mí me bautizaron así de esta forma. En este tiempo, estos últimos días, oí a alguien decir, no, a mí me bautizaron simbólicamente. Entonces, me pareció curioso escuchar esto. ¿Por qué? Porque no había una pila bautismal, no había una piscina, no había un río, no. Sino que supuestamente el pastor llegó, le tomó así, le dijo, mire, ya, la bauticé, sus pecados son perdonados. Entonces la joven le pregunta, ¿y cómo así? ¿Y el agua? Y eso, dijo, no, eso es simbólico, ya usted tiene el pecado perdonado. Cuando la Biblia nos muestra la forma del cual es el bautismo, ella no lo hace como una forma de, si le parece o si usted quiere, puede hacerlo similar. No, es tal como es.
Por eso Cristo prometió, por lo tanto debe tener claridad sobre la importancia y significado y valor que tiene el mismo, porque de lo contrario sería una zambullida de agua o sin agua, como algunos lo hacen. Otros lo hacen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, otros lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo, otros lo hacen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, cual quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso hay muchísimos que ofrecen muchas cosas en el día de hoy. Entonces, es necesario conocer con claridad las consecuencias que trae el bautismo. Ay, me perdona los pecados, sí, pero hay otras. ¿Por qué? Porque el bautismo va a traer una responsabilidad a la vida de la persona. Por eso este bautismo que realizamos la iglesia del Señor trae a mi vida una responsabilidad, me va a dar una nueva conciencia, me va a dar un perdón de parte de Dios y me va a dar a mí una nueva vida. Y eso tiene una responsabilidad que voy a hacer con mi vida. Por eso, en este punto de la persona recién convertida, si se vuelve atrás del santo mandamiento y las bendiciones abundantes a lo que se perseveraba. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que empezó el bautismo y vuelve atrás, pierde todo. Pierde la salvación, pierde las bendiciones, pierde todo. Y el día que quiera volver a empezar, empieza otra vez de cero. ¿Tiene que volverse a bautizar? No, ya fue bautizado, pero vuelve a empezar de cero. Tiene que volver a empezar a formar su fe, a tener otra vez el conocimiento. Bueno, todo lo que hemos estado hablando en este proceso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, 23, 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, quiere decir sin falla, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, dése cuenta que la responsabilidad del creyente, del que toma el compromiso del bautismo, el Señor le dice, mantente firme en lo que has creído. Recuerda la experiencia de Pedro en la barca, que se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar y se hunde, y el Señor lo toma y lo vuelve y lo monta. ¿Cuál es el reclamo del Señor? Es ese punto de que dejó de creer, dejó de seguir, dejó de perseverar y se hundió. Por eso el Señor le resalta y dice, hombre de poca fe. No es que no tuviesen fe, sino hombre de poca fe, porque en vez de mantenerse firmes, se dejaron desquebrajar o se dejaron llenar de dudas y fracasar. Entonces, por eso el Señor invita a este punto, a mantenernos firme en lo que hemos creído y con una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que el Señor tomará a un pueblo llamado su iglesia y los arrebatará de este mundo. Y el que va a vivir eso es porque se ha mantenido fiel en lo que el Señor le ha dejado. Entonces, para adquirir eso, necesitamos haber pasado por todas las anteriores partes de tener este punto ahí. Ahora, ahí terminamos este ciclo de 3 partes importantes, la cual empieza ahora la siguiente. El significado e importancia del bautismo. El significado de la importancia del bautismo va desde el tiempos antiguos. ¿Por qué? La importancia radica en que el bautismo recibimos el perdón de los pecados, no el deseo de decir, ay, ya no, yo era un fumador y me bauticé y ya dejé de ser fumador. No. Yo era mujeriego y entonces me bauticé y dejé de ser mujeriego. No, ese es el término tipo amuleto que utiliza el mundo. Haga esto y dejará de eso. Ese es el tipo amuleto. Aquí no. El bautismo es para una nueva conciencia. ¿Qué quiere decir? Ya tú empiezas a entender qué es bueno y qué es malo. Pero ¿por qué vas a entender qué es bueno y qué es malo? Porque ya lo vienes entendiendo, porque ya entendiste que hay que creerle a la palabra, hay que obedecerla, ya entendiste que hay que creer, hay que oírla, hay que practicarla. Y todo eso ha llevado a que tu vida esté consagrada al Señor.
Esa persona que toma el bautismo está en ese conocimiento de que lo que yo estoy participando es para que borren mis pecados en el bautismo. ¿Y cómo se borran los pecados? Bueno, en la pila bautismal. Y no es el agua, es el nombre que se invoca en esa persona, es el nombre de Jesús. Entonces, dése cuenta que tenemos varias denominaciones que toman agüita y esparce. Entonces, ese niño, esa persona adulta, le cayó agüita en la cabeza y ay, ya, me perdonaron los pecados. No, no, no es así. Es el nombre. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una pila bautismal y lo toman y lo bautizan, pero no invocan el nombre, sino invocan otros títulos, otras formas, pero eso no hay perdón. Sino que el Señor aclara muy bien cómo era el perdón del pecado y cómo se iba a hacer. Esas prácticas acerca del bautismo en el nombre de Jesús es el creyente que se es sumergido en las aguas bautismales. Eso tiene una tipología. Eso es tipo de muerte y de resurrección. Así como Cristo murió, así mismo se levantó. Para que usted entre en una pila bautismal debe ser consciente que se va a morir al viejo hombre. Quiere decir, usted ya está muerto. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió, ya se convirtió, ya dejó esas, ya empezó a dejar esas prácticas y lo que quiere es que le hagan la ceremonia de sepultura y resurrección en Cristo Jesús. Una nueva vida. Por eso el bautismo es un paso trascendental en la vida de aquellas personas que se convierten a Cristo y por lo tanto debe tener una imagen clara de su valor y significado y seriedad del compromiso adquirido con el Señor. Los que estamos casados, cuando el día que decidimos casarnos dijimos, bueno, me voy a casar. Y uno tenía una idea, en el caso mío yo dije, bueno, yo tengo un buen trabajo, me gano casi 2 salarios mínimos y vivo bien, tengo una casa, con eso me alcanza. Bueno, resulta y pasa que aunque yo tenía algo muy organizado, a los poquitos semanas me quedé sin trabajo y todo lo que yo tenía organizado se vino a pique. ¿Sí? Y los compromisos estaban adquiridos. Tenía que responder por una mujer, tenía que responder por el amor, por el cuidado, por el sustento y por muchas cosas más que implica el matrimonio hasta el día de hoy. Cuando tú te tomas la decisión de bautizarte en el nombre de Jesús, adquieres unos compromisos con el que perdonó tus pecados, con el que te dio el perdón. Y esos compromisos son los que yo debo entender para poder decir, ¿me bautizo o no me bautizo? ¿Por qué? Porque el Señor dice, bueno, tu vida ahora me pertenece a mí, como la esposa y el esposo. ¿Sí? Yo como esposo no puedo estar mirando, adiós vecina, ay, adiós mamacita, ay, adiós. No, porque me casca la señora. Porque yo tomé la decisión de decir, voy a seguir a mi señora y con ella me voy a casar y esa será la única para toda la vida. Entonces yo no tengo que estar mirando las de los demás, sino porque ya tengo la mía. Ese resultado es el que hace el creyente. Yo ya no tengo que creerle a un Dios de madera, a un Dios de yeso, a un Dios de una tarjetica, al Dios de no sé qué, o a ir a buscar las cartas, o a ir a buscar el horóscopo, porque yo decidí creerle al Señor Jesús. Ese es mi compromiso de ahí en adelante, que yo me voy a quedar creyendo al Señor. Entonces, cuando seguimos mirando esto, encontramos que la palabra del Señor, ella nos muestra los orígenes del bautismo. Y vamos a mirarlo. Es importante conocer los antecedentes del bautismo que hoy practicamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos de una manera bien organizada, por decirlo así, sistemáticamente en la Biblia, todas las cosas o las doctrinas que la Biblia habla. Entonces, ¿cuáles son? Son estas. Encontramos que estas prácticas de acerca del bautismo, en este cuadro completo por el cual el bautismo de hoy es en agua y el significado espiritual que el mismo tiene, estas dos relaciones son muy importantes. Vamos a encontrar el primero, es Noé. ¿Qué sucede con Noé? Noé, toda la generación de la época de Noé se
murieron, sí, fueron ahogados, pero la que se salvó fue la familia de Noé por obedecer a Dios. ¿Qué obedeció Noé de Dios? El mandato. Vas a obedecer, haz el arca. Él la hizo, va a entrar tu familia, entró la familia, entraron los animales y se salvaron. Ese es el primer tipología del bautismo que encontramos en la Biblia, de la forma de cómo Dios salvó a la familia de Noé en el diluvio, ¿sí? Mostrando Dios la justicia y la obediencia de Noé. Cuando tú decides bautizarte, estás haciendo lo mismo que Noé. Estás oyendo la voz de Dios y las estás ejecutando, estás siendo obediente. Y el resultado es la salvación. Bien, ahora Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo aquel ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Debe darse cuenta que esa obediencia llevó a Noé a condenar a los demás. Si el mundo se condena, no es culpa del creyente, es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque yo decidí ser salvo, decidí creerle al Señor. Entonces, el bautismo fue prescrito a los que se convertían al judaísmo desde el tiempo antiguo. ¿En qué forma? Simbólicamente significa el bautismo de lo que habla el apóstol Pablo, por el cual los hebreos, para recibir la ley al llegar a la tierra prometida, fueron bautizados por Dios en la nube y en el mar. Vamos más claramente a entenderlo. ¿En qué sentido? Mire lo que dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ya recuerda el contexto de la historia. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, yendo a la tierra prometida. Dese cuenta que el Señor coloca dos cosas importantes que en el momento que usted las lee, uno dice, no, pero eso no tiene nada que ver es parte de la historia. Bueno, pero esa parte de la historia tiene un significado para hoy explicar por qué es importante el bautismo. Porque así como el pueblo de Israel todos los días estaba bajo la nube, ¿sí? Que era la presencia de Dios, y fuera de eso pasaron el mar, ¿sí? Ese término es lo que el apóstol quiere dar a entender de que en el tiempo antiguo también hubieron simbólicamente ese proceso de purificación, ese proceso de limpieza, de dejar un mundo pecaminoso a ir a una tierra prometida. Si tú lo ves, es lo mismo que está pasando hoy. Dejas el mundo pecador para irte a la morada celestial con el Señor Jesucristo. Así como el pueblo de Israel vivió eso, ese es el proceso de conversión, el proceso de creer, el proceso de obedecer, el proceso. Y deje cuenta que en ese proceso, de todos esos, hubieron dos muy buenos, fieles, obedientes, que fue Josué y Caleb. Otros fueron muy desobedientes. Y dése cuenta que esos desobedientes murieron en ese desierto. Pero la generación que se mantuvo obediente, que se mantuvo siguiendo a Moisés, pasaron y lograron llegar a la tierra prometida. Entonces, anótese esto muy importante. La doctrina cristiana tiene antecedentes en las leyes y costumbres judías. Eso era sombra de lo porvenir. ¿Me entiendes? Entonces, si tú miras las ofrendas, allá en el Antiguo Testamento también se hablaba de ofrendas. Si tú miras de oración, allá en el Antiguo Testamento también se habló de oración. Y muchas cosas que se vieron en el antiguo, hoy nosotros como creyentes todavía algunas de ellas las practicamos por por la importancia de la doctrina como tal. Hay otras que no practicamos porque eran para el tiempo de la ley. Pero ahora sí practicamos otras que sí son para la salvación. Entonces encontramos Hebreos 8:5, dice la palabra, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vayámonos a la historia. Moisés sube al monte Sinaí
toma las tablas de la ley, desciende. Ahora el Señor dice, bueno, jovencito, voy a construir un templo y ahí me van a hacer un altar, ahí me van a hacer un salón, me van a colocar unas cortinas, me van a colocar todo ese historial que aparece en el libro de Éxodo y parte de Levítico. Encontramos toda esa plataforma queriendo mostrar el templo de Dios, donde la presencia de Dios iba a estar en una nación. Así como para Israel el templo y la nube era la presencia de Dios, hoy esa presencia está en la vida del hombre. Ya no está en una nación, ya no está en un templo, ya no está encerrada. Ahora el Señor está en la vida de cada uno de los que tomamos la decisión de ser sus hijos. ¿Amén? Ahora, los sacerdotes eran lavados con agua al ser consagrados. Recordemos que la palabra nos muestra que el tiempo de la ley, la familia de Leví, los levitas, eran la familia de los sacerdotes. Pero cada vez que llegaba el momento de reemplazar el sacerdote, ellos debían ser lavados, ¿sí? ¿Eso qué quería hacer? Mire lo que dice, cuando entres al tabernáculo, al templo de reunión, se lavarán con agua para que no muera. Y cuando se acerque al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Quiere decir que este sacerdote que iba a entrar a ese tabernáculo, antes de entrar, debía lavarse muy bien. ¿Por qué? Porque eso era tipo de pureza, tipo de limpieza. ¿Y qué hace el bautismo en la vida del creyente? Lo limpia de todo pecado. El hombre limpio de todo pecado, ahora Dios sí puede estar en la vida de ese hombre. Porque antes que el hombre esté lleno de pecado, culpable, algunos dicen, no, pero yo quiero tener a Dios, pero antes, para eso, si quieres mucho desear tener a Dios, necesitas limpiarte. Y para limpiarte necesitas creer. Y para mantenerte limpio necesitas obedecer. Entonces uno dice, uy, pero todo eso hay que hacer. Eso yo pensé que eso era así, ya me bañaron y listo. No, 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 no. Eso no es así. Eso es como decir, ¿cuál es la muchacha con que me voy a casar? A ver, casémoslo rápido. Y ya me caso. No, no, eso jamás podrá ser ni traerá ningún resultado. Por eso es importante conocer lo que es el desarrollo de lo que es el bautismo. Hebreos 10, del 11 al 12. Y ciertamente todo sacerdote que está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, mire lo que aclara el apóstol, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a dividir el texto. El 11. El 11 me habla del antiguo. Ciertamente los sacerdotes día tras día ofrecían muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. ¿Qué quiere decir? Si el hombre pecaba, sí, fuera cualquiera el pecado. Bueno, ahorita más adelante vamos a mirar la lista de algunos pecados que se cometían en aquel entonces. Esos pecados que ellos cometían, ellos tomaban una ofrenda de un animal, de harina, de algunas palomas y algo más, y la llevaban al sacerdote. Esa ofrenda, según la capacidad económica de cada uno, la llevaban, pero esa ofrenda no le quitaba el deseo pecaminoso al hombre. Seguía pecando. Por eso se iba otra vez a casa y allá en casa se acordaba otra vez de lo que le gustaba pecar y volvía y pecaba, pero como tenía un dedo acusador, te volvía otra vez y traía un sacrificio y se lavaba las manos y decía, ay, Señor, gracias, me perdonaste. Y otra vez. No, no, no. Se aplacaba el asunto. ¿Pero por qué? Porque ese pecado que está en el hombre, no es que estaba afuera, sino que estaba en el hombre, solamente se podía quitar con el siguiente pasaje. Pero Cristo, dése cuenta, el Salvador, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Calvario, el sacrificio de Cristo al morir en la cruz por todo el mundo, es el único sacrificio que puede hacer un efecto en la vida del hombre
para que deje de tener el deseo pecaminoso, para que no vuelva a pecar. Eso era lo que no se podía en el antiguo. En el antiguo se tenía la conciencia, no puedo, pero peco. Pero ahora en Cristo, ahora dice, puedes hacerlo si quieres, pero no quiero. ¿Pero por qué no quieres? Porque es que ahora Cristo está aquí. Y pecar o fallarle a Cristo, no, lo siento, yo no voy a hacer eso. Entonces, cuando miramos esto, esas son las referencias que nos muestra el Antiguo Testamento. Número 19:7. El sacerdote lavaba luego sus vestidos, lavaba también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Entonces, dése cuenta que la práctica de lavarse, no solamente el vestido, sino que también el cuerpo, tenía tipología del bautismo. La impureza tenía que ser limpiada. Ahora, Levíticos 16:24, el libro de Levítico es un libro muy legalista. Dice la palabra del Señor, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto. Quiere decir, antes de hacer un holocausto, antes de ofrecer la ofrenda, no sé si recuerdan que habíamos hablado del holocausto, que era tomar ese animal, matarlo, degollarlo, quitarle la piel, partirlo por pedazos, colocarlo en el altar. Antes de eso, te tienes que lavar. Tienes que estar limpio. Y les ponerse sus vestidos y saldrá a hacer el holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Si lo hacía sin lavarse, moría instantáneamente, porque la presencia de Dios, que es santa, el hombre que es pecaminoso no podía estar. Por eso encontramos que cuando algunos hijos de estos sacerdotes entraron al templo, hicieron sacrificio e inmundo, es decir, no aprobado por Dios, ellos murieron ahí adentro. Ahora el Señor quiere que nosotros entendamos que necesitamos ser limpios en su nombre para el perdón de pecados. Levítico 17:15-16 dice, y cualquier persona, así de los naturales como los extranjeros, ya dése cuenta que ya implica ahora a extranjeros, o lo que algunos hablan incircuncisos, gentiles, para explicarle mejor, de los naturales o extranjeros que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo o asimisma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia, y si no lo lavase ni lavase su cuerpo, llevará su iniquidad, su inmundicia. Esto habla en la parte física, la parte de alimentos. El Señor pedía que el hombre en todo se lavase, en sus vestidos, en su cuerpo, en sus prácticas, en lo que comía, debía lavarse. ¿Por qué? Porque para quedarse así era tipo de inmundicia, de iniquidad o de pecado. Salmo 51:2-7. Mire lo que dice este salmista. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, dése cuenta que une dos puntos importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que ellos se lavaban, la forma en que ellos practicaban como de lavamiento, sí, los volvía puros, los volvía limpios, como el que se va y se echa un baño en la ducha, se bañó, se arregló, ay, se siente fresco. Pero el deseo de pecar, aunque se bañe, no se lo iba a quitar. Y eso es lo que está pidiendo el salmista. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Yo puedo llevar el sacrificio, pero yo salgo y soy igualito. Tengo ese deseo de seguir pecando. Entonces, mire lo que dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldades así he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mire la petición. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
esta petición que está haciendo el salmista es algo del cual toma dos partes importantes. El lavamiento que estaba viendo de esas cosas inmundas y presentarse sin contaminación, pero en otro lado encontramos otra o varias ocasiones sobre el lavamiento, en el sentido de limpieza del pecado. Yo pequé, fue y se lavó, se limpió y quedó puro, ¿sí? Pero el deseo de seguir pecando no se le quitaba en el Antiguo Testamento. Pero ahora en Cristo, ahora ese deseo hacia el pecado, hacia la maldad, hacia ir allá, el fin del pecado es Cristo. Por eso Él está pidiéndole al Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mis pecados, borra mis rebeliones. Ese cambio que yo anhelo es el que solo tú lo puedes hacer. Por eso en esta tarde, mis hermanos, quiero invitarlos a que podamos cada día más escudriñar acerca de esto, de lo que es la palabra del Señor. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. No, no, señor. ¿Tiene Bueno. alguna pregunta, amor? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, jovencito, entonces vamos a dejar aquí porque ya el tiempo aquí se me está acabando de la conferencia, del espacio. Y nos vemos esta noche en la devocional familiar a las 9. Y entonces todos cordialmente invitados. Y que el Señor Jesús lo continúe bendiciendo. Ahí ahorita más tardecito le envío el video para que lo vuelvan a ver y vean mejores las citas y las puedan guardar. ¿Listo? Vale, sí, señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Muchas gracias, pastor, igualmente. Adiós, pastor, gracias. Amén. Dios la bendiga. Amén, gracias.